Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva entrega de Vivir con Fe. Yo hoy estoy muy feliz porque, me acompañan dos personas que de verdad le doy las gracias a Dios de la oportunidad de haberlos conocido, de haber compartido con ellos, de haber aprendido junto a ellos tantas cosas. Y bueno, yo creo que ni siquiera hay que presentarlo porque ya han estado con nosotros en otros episodios, aunque de manera separada, pero hoy nos une la ocasión para hablar de un tema espinoso, un poco candente. La gente va a decir que estamos buscando views, pero no. Venimos a traer luz a un aspecto que creo que es muy importante. Me acompaña Luis Samuel de Santos y Herejes y Juan Romero, que ya tuvo una entrega con nosotros. Muy exitosa esa entrega, Juan. Bueno. Gracias por haber... Muy exitosa. Gracias. No, mira, yo creo que... Y sobre todo el empuje que Luis Samuel nos dio. Y con el empuje que Santos y Herejes nos dio, sí. yo creo que también eso contribuyó. Pero nada, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy, Luis Samuel? Date ahí un intro. Mira, vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Un tema que me apasiona. Un tema por el que yo diese la vida. Y qué exagerado. Y es vamos a hablar del Evangelio de la Prosperidad. Ay. A ver si ¿por qué es bíblico? ¿Por qué es bíblico el Evangelio? ¿Por qué es bíblico el Evangelio de la Prosperidad? Ok. O sea, ya tú estás haciendo una afirmación de que el Evangelio de la Prosperidad es bíblico. Vamos a ver. Ok, muy bien. Yo voy a arrancar con la primera pregunta. ¿A qué le llamamos Evangelio de la Prosperidad? ¿Por qué? Porque muchas veces, y tú mismo, Luis Samuel, a veces yo he hecho afirmaciones aquí que tú me dices, te fuiste por la línea del Evangelio de la Prosperidad, pero que yo no estoy hablando ni siquiera de un peso. No he dicho nada de un peso. ¿Qué abarca el Evangelio de la Prosperidad? ¿Por qué está de moda? ¿O cuáles son esos factores que uno puede identificar como un red flag? Decía, no, mira, esto ya me estoy yendo por la línea del Evangelio de la Prosperidad. ¿Y cuáles son los peligros de ese tipo de evangelio? Claro. Para mi hermano Ricky, que le apasiona también el tema, él ama el Evangelio de la Prosperidad. En definición, el Evangelio de la Prosperidad básicamente es un evangelio que te vende de una u otra forma que el acceso que nos da Cristo en la salvación no solamente viene acompañado de la salvación, sino que viene acompañado de salud física, viene acompañado de riquezas, o sea, en lo material, y que esto es una promesa y que todo cristiano lo debe de recibir. Y va acompañado también del nivel de siembra, tanto en lo ministerial, o sea, cuánto tiempo tú le inviertes a la iglesia, cuánto tiempo tú le inviertes a tus pastores, qué tan, digamos, tú honras a tus coberturas y qué tanto tú das monetariamente a la iglesia. O sea, todos esos factores van a contribuir en una bendición que tú vas a estar recibiendo en tu vida, aparte de la salvación. Eso en palabras así llanas lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Ok, me llama la atención porque varias de las cosas que tú has dicho sí me suenan a promesa. ¿Te suena? O sea, por lo menos en la Biblia. En la Biblia hay cosas escritas que dicen que van por esa línea. Mira, entonces, adelante, Juan. Mira qué es lo que pasa. Yo no sé si en este punto vamos a quizás debatir un poco, pero... No, adelante el debate. Me gustó mucho que tú dijiste... Todo lo que tú dices ahí se asemeja a que son promesas. El problema es que el Evangelio de la Prosperidad o ese tipo de evangelio pareciera que es la verdad. En el sentido de que si yo te enseño una foto, una caricatura de cualquier artista, yo te digo quién es él, tú me vas a decir, no, ese es Tom Cruise. Pero tiene facciones de Tom Cruise, pero están demasiado alteradas. Y eso es lo que pasa con el Evangelio de la Prosperidad. En mi punto de vista, por ejemplo, cuando tú estudias de dónde nace este tipo de evangelio que sale del siglo XIX, que Luis Samuel puede apuntar un poco más, de un tipo que se llamaba Kenjo, que el tipo era actor, estudió oratoria, se congregó en una iglesia bautista por mucho tiempo, sale de ahí y crea una doctrina de superpoder, de superhombre, y esos factores de tú tener manejo escénico, esos factores de tú tener manejo de oratoria, son sensacionales, o sea, te llama la atención. Entonces tú agarras una foto y la conviertes en una caricatura. Ellos agarran un verso y lo extienden tanto que parece, como tú dices, que son promesas.
pero no es la verdad. O sea, una caricatura no va a ser la verdad nunca de mi característica como persona, ¿entiendes? Entonces hay muchas cosas que sí son parecidas, porque por ejemplo Jesús sí habló del dinero. En varias ocasiones, de hecho, la Biblia habla más de dinero que de salvación. Lo podemos buscar en mi Biblia electrónica. Usted pone la palabra dinero y pone la palabra salvación y se dará cuenta de que hay un mensaje contundente sobre el tema dinero. Ahora, el tema es que cuando yo lo vendo de la manera que se quiere vender, para mí ya es una mentira, se convierte en una mentira. Yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, cuando tú vas leyendo esos pasajes, era como tú decías, yo veo muchos pasajes dentro de la Biblia como que me llevan a entender como estas cosas. Cuando tú lees ese pasaje, tú dices, ven acá, pero aquí me está diciendo Juan de que él quiere que yo sea prosperado en todas las cosas. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué Juan me está diciendo eso? El tema con la prosperidad es al fin que se quiere llegar con lo que se promete. Vemos en la Biblia muchos ejemplos de personas que fueron prosperadas económicamente por Dios. El Antiguo Testamento está lleno de historia. Sí, claro, Abraham era rico, tenemos a los Salomón patriarcas, era rico, o sea, David era vemos rico. cómo él va, de una u otra forma, estas personas son prosperadas. Y ellos achacan su prosperidad a Dios. O sea, todo lo que tienen, Dios se lo ha dado. No, y no solamente eso. Y obviamente, qué bueno que tú lo mencionaste, de que en el Antiguo Testamento está más relacionado al bienestar económico y en general con la bendición de Dios. Correcto. En el Nuevo Testamento no tanto. En el Correcto. Nuevo Testamento es como que ya el regalo, la bendición de parte de Dios es que eres salvo. En el Antiguo Testamento esa bendición venía acompañado de un bienestar, de una riqueza, de una prosperidad que era notorio. Pero si tú ves el Nuevo Testamento, y a Luis Samuel que le gusta mucho el libro de Hechos y le gusta Romano, la medida de dinero era distinta, porque ellos daban todo para la obra. Era muy distinta, no había un 10%. Entonces también puede ser contradictorio porque en el Nuevo Testamento dice que ellos llegaban, de hecho yo no sé si te acuerdas, una pareja que mataron, que se puso, ella se llamaba, que se pusieron a ofrecer, a ofrecer una... Dijeron que le iban a dar todo, pero guardaron una parte. Guardaron una parte, o sea que la gente, sus recursos en la iglesia en el principio lo ponía a disposición de la iglesia. O sea que al final tenemos que ser también... tener ese balance de que sí existía ese método que utilizamos hoy de sembrar en la iglesia, de aportar a la iglesia. Ese tipo de cosas sí existía. Lo que no existía era y te interrumpí, pero lo que no existía tranquilo. Era como el intercambio que te quiere hacer con Dios, de que si yo le doy mucho a Dios, Dios me va a dar mucho a mí. O sea, el tema de los pactos con Dios. Correcto. De que si hago un pacto con Dios, Dios me... económico o no solamente económico. ¿Tú crees los pactos con Dios? En el sentido de que yo voy a hacer un pacto con Dios de que por 2 meses no me voy a afeitar o no voy a escuchar música secular para que Dios me bendiga tal cosa. O sea, eso es bíblico también. En la realidad, o sea, cuando siempre hablamos del tema de los pactos, es nulo el que tú veas a alguien mencionarte como el Nuevo Testamento haciendo pactos. Siempre vemos el Antiguo Testamento y es por razones de época, hay razones de lo que Dios les había dado en la ley. Por ejemplo, ya Dios había hecho un pacto con Israel por medio de la ley que le decía, pruébame con el diezmo, pruébame con esto y tú vas a ver porque yo te di esa promesa a ti. O sea, Él le había dado al pueblo de Israel esa promesa. Por eso tú ves ejemplos con Job, cuando le empieza a ir mal, que dicen, pero ¿y qué hizo Job? Porque un reflejo de que tú estabas bien con el Señor era qué tan abundante tú eras, por el tipo de bendiciones que Dios le prometió al pueblo de Israel y a sus escogidos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, en el Nuevo Testamento ya tú no ves un pacto porque estamos bajo un nuevo pacto que hizo ya Dios con nosotros. Y tú no ves a ninguno de los discípulos, tú no ves una predicación ya de pacto, tú no ves a nadie como entrando en ese pacto. Ya tú sí es un sí y tú no es un no. Y aparte de eso, como decía Juan, tú ves ya una entrega total al servicio del Evangelio. O sea, las personas daban a según necesitaban las personas. Ya vemos un cambio de orientación donde se daba como sistema tributario para el sustento del templo, para el sustento de las viudas, de los huérfanos. Y ahora viene
algo mayor. O sea, vemos en el Nuevo Testamento siempre como va en escala y va mayor. Para la gente que dice, no, que el diezmo no está en el Nuevo Testamento, que no debemos regirnos por eso, es cierto, no está en el Nuevo Testamento. A mí se me puso una barra mayor. A mí me dice que da según yo reciba. Correcto. Entonces, ya no es un tema de que si yo pacto, el Señor me devuelve. Él me está diciendo que yo lo tengo que dar todo. O sea, ya no me está diciendo de que tú me das esto y yo te voy a dar esto. No, no, no. Mi nuevo pacto es que se ha acercado Dios con los hombres. Ese es el mensaje del Evangelio. Se acercó Dios y ya nosotros tenemos total relación con el Padre, una completa relación con el Padre por medio de Jesucristo. Ese es el pacto y eso es lo que nos dieron a nosotros. Y ahora nosotros nos entregamos totalmente a Él. El tema del pacto ha venido o se populariza, y perdón que estoy cogiendo todo el tiempo, se populariza primero, la primera vez que vemos como esta práctica, la vemos con la Iglesia Católica. Sí. Donde se pagaba para perdón de tus pecados. O sea, tú podías pagar las indulgencias. Tú pagabas la indulgencia. Tú podías pagar a futuro. Tú literalmente hacías un pacto. Mira, te voy a dar $1,000 porque mañana voy a cometer un crimen. Y yo creo que lo conté aquí la vez que hablamos de la historia de la iglesia, que hay una historia famosa de una persona que iba cobrando las indulgencias y la persona le paga, compra su indulgencia y termina robándole el cofre de las indulgencias. Y dice, ven acá, te robaste, ¿qué llama a la policía? Él dice, no, espérate, yo tengo mi pergamino aquí que dice que mi pecado fue ya cubierto, yo no tengo problema con esto. Entonces, la idea del pacto, si vamos a la raíz, y siempre cuando tú hablas de pacto es como tú no puedes pactar esperando algo a cambio, porque si no lo estás haciendo mal. La realidad es que la conciencia humana no funciona de esa forma. ¿Por qué tú pactas? Cuando tú le dices a alguien, te voy a hacer un trabajo para que tú me des mil, o sea, mi trabajo cuesta $1,000 y tú pactas, tú handshake ahí y le dices, ok, te voy a trabajar y tú me vas a dar $1,000 para atrás. Es porque hay un intercambio y tú estás esperando que ese intercambio suceda. Siempre lo he dicho y es a donde siempre me voy. ¿Cómo tú me puedes probar que el pacto funciona? Los pactos tú lo ves normalmente en el Antiguo Testamento porque era el sistema de la época. Siempre el sistema es yo hago, tú das. Tú haces esto, yo hago esto. Este es el camino de la vida. Diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Este es el camino de la vida, este es el camino de la muerte. Vemos una actitud del mismo Dios hacia el pueblo de Israel por un sistema de pactos. Yo hago esto por ti, tú haces esto por mí. Te pido que me pruebes, dame esto, te voy a dar esto para atrás. Pero ya vemos en el Nuevo Testamento un cambio total, donde ya yo di todo por ti, ahora yo espero una vida completa hacia mí. Ok. Sí, que de hecho, regularmente en el Antiguo Testamento, cuando se habla de pacto, quien pactaba era Dios. Te voy a explicar, por ejemplo, cuando Dios pacta con Abraham, él buscó, por la manera, estoy parafraseando ahora mismo, pero él dice que él prometió por él mismo, porque no había alguien ¿qué tú le puedes ofrecer a Dios en intercambio? ¿Qué tú le pudieses ofrecer a Dios por intercambio? Entonces, al final, Él es que pacta con nosotros. Él es que dice, mira, yo te prometo, yo hago esto, yo hago lo otro. Porque Él es que tiene la autoridad para hacerlo, no nosotros. Ahora, Luis Samuel dio en la Diana. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento quizás no se habla del diezmo porque no era un tema para el Nuevo Testamento. Porque ya ellos por costumbre diezmaban. Ya ellos por costumbre hacían su tema de diezmo. Para ellos diezmar no era un tema como es para nosotros hoy en día. Ahora sí, en el Nuevo Testamento hay casos de temas de dinero que son importantes verlo. Por ejemplo, el joven rico. El joven rico dice que hacía todo. Y literalmente cuando la Biblia relata el tema del joven rico, dice que el joven rico llegó y él le dijo, yo le doy ofrenda a los pobres, yo honro a mi papá, a mi mamá. Y Jesús le dice, o sea que Jesús no es mentiroso, Jesús le dice, bien ha dicho, solo una cosa te falta. Y le dice, da todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué pasa esto? Porque la intención que había en el corazón del tipo de joven rico era que su dinero era su Dios. Su dinero era su Dios. Entonces sí había un tema con el tema dinero. Pasa lo siguiente. Cuando la Biblia dice que él baja su mirada, y sería bueno que ustedes luego lo vean, la Biblia da a entender que él entendió el mensaje de Jesús. Él entendió lo que Jesús le dijo, pero él prefirió quedarse con su dinero. Y es curioso es justamente ese pasaje ahí, porque él dice que él cumplía, según él, con todos los mandamientos, pero evidentemente no cumplía con el primero, que era amarás a tu Dios sobre todas las cosas, porque ahí me puso en evidencia de que su fe o su fortaleza estaba en el dinero. Pero mira una cosa que yo vengo meditando hace tiempo, y yo no sé si abrí esa caja de Pandora aquí, pero esto es terrible lo que yo te voy a decir, y lo pueden estudiar y lo pueden ver porque lo tengo así, lo he visto. Quizás Luis Samuel no sabe esto,
porque no está en medio de envuelto de eso, pero aquí en el país ha habido grandes estafas de pirámides, de... Luis Samuel está al tanto. No lo sabe, él no sabe. Y lo triste es, Luis Samuel, y lo triste, Iván, es que el epicentro de esas estafas... espérate, lo de los criptomonedas. Sí. Pero pero no solamente criptomonedas. Aquí vino una que se llamaba Órgano Gold. Hubo otra que se llamaba... ¿Y qué tiene eso que ver con Ahí voy. Y yo no puedo decir nombre. Bueno, es que son pirámides públicas. Ojo, espérate. Son públicas. No son... Eso no es... Eso es público. Esos son negocios. No estamos hablando de iglesias. No, que quedaron comprobados que eran fraudulentos. Yo fui a una visita esa de... Bueno. A una charla de Órgano Gold. Una charla aunque tú no lo motivacional. quieras, y vuelvo y digo, estoy abriendo la caja de Pandora. Ábrela. Aunque tú no lo quieras, esas pirámides salieron de la iglesia. La que trajo la que mencioné ahorita fue un pastor de San Pedro. Las iglesias, por ejemplo, el caso más grande ahora mismo que hay de un tipo que tiene como $1,000 millones en criptomonedas, va a una iglesia. Visitan comunidades de iglesia y eso habla del trasfondo de nuestro corazón. Porque la gente no es tonta. La gente lo que anda buscando es el dinero. No sé si me entendiste. O sea, sí. en este tema del Evangelio de la Prosperidad, nosotros lo que estamos es sustituyendo la manera de buscar el dinero. Estamos poniendo a Dios como una herramienta a la gente de cómo llegar al dinero. Yo conozco gente que dice, yo estoy orando por un vehículo, estoy orando por un carro, estoy orando porque yo sé que Dios me lo va a dar. Y cuando tú le preguntas, pero tú estás ahorrando, ¿qué tú estás haciendo? Dice, yo estoy orando y estoy ofrendando más y no me voy por el 10, me voy por el 20, me voy por el 30. O sea, traen el sistema piramidal a la iglesia. Correcto. Y de ahí quiero que sepas, salen muchísimas de este tipo de cosas. Y porque habla de la intención de nuestro corazón, que es lo que la gente anda buscando. Y yo soy de lo que creo, independientemente de lo que ustedes dos crean, que Dios sí prospera. Porque yo soy fruto de que Dios en su misericordia me ha dado todo. Todo. Pero tú te has fajado. Correcto. Bueno. Pero yo lo que no creo es en un intercambio con el Señor, como si fuera un casino. Como yo te tengo que dar, yo no voy a pactar por el 10, yo voy a pactar por el 20, yo voy a pactar por el 30, me voy por el 50. Y vemos esa cultura muy repetidamente en las iglesias. Y cuando tú estudias, por ejemplo, el fenómeno eclesiástico que hay en República Dominicana, el 70%, el 60% de los pastores dominicanos, pues creen en esa doctrina. Y algo ahí importante porque, o sea, y que quede claro, por ejemplo, ahí tú dices en el tema de que tú eres fruto de la prosperidad de Dios en tu vida. ¿Qué pasa con el que no prospera? Porque el tema no es tanto el problema del Evangelio de la Prosperidad no es el negar que Dios prospera, porque Dios prospera. Dios es el que Dios es el que da. da. Tú tienes personas en la Biblia como una Loida en el Nuevo Testamento que era prosperada, tenía negocios. Sí. Y la iglesia se hacía en su casa, porque era la que tenía los cuartos. Pero tú tienes personas que no fueron prosperados. Pasaron hambre, pasaron problemas. O sea, ninguno de los apóstoles vivió. No, el mejor ejemplo es Lázaro. Pero Lázaro y el rico. Lázaro murió como un... Mira, pero que... Pero ¿qué hacemos entonces con el verso que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? Que es un verso muy utilizado en este tipo de doctrina. Y es un verso que hasta a mí me gusta, porque cuando tú estás predicando, pues suena cool. Claro. No, y que tú dirías, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el mismo Dios, Jesús le dijo, o sea, no se preocupen porque si el Señor viste las aves, le da comida a las aves del cielo, ustedes son más importantes, le va a dar comida y vestidos. Tú sabes que yo quisiera que aquí tú me aclararas algo, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Porque la gente dice, eso es el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no es palabra de Dios. Claro es que palabra sí. de Dios. Lo que pasa es que por ejemplo, lo que son los salmos y lo que son los proverbios, el entendimiento, por ejemplo, con eso es que son verdades, pero no es una verdad de que a todo el mundo le funciona de esa manera. Por ejemplo, instruye al niño en su camino y aun cuando sea mayor no se va a apartar de él. ¿Qué te diría ese versículo? De que la salvación depende de mi hijo, depende 100% de mí. No, pero Sin embargo, es un consejo sabio. No, es un consejo sabio. Entonces, el libro de los proverbios y los salmos vemos, en específico proverbios, vemos consejos sabios de sabiduría. Entonces, cuando se habla del Nuevo y Antiguo Testamento, tiene que ver mucho con el tema del pacto, lo que se está pactando en el momento. En el Antiguo Testamento, ¿y por qué se hace tanto la división? La Biblia es una. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Correcto. Es una verdad que nos muestra cómo el hombre no puede salvarse
cómo es necesario que el mismo Dios intervenga en la vida del hombre y cómo ese Dios va a recibir toda la gloria al final. Claro. Esa es la Biblia, es desde Génesis hasta Apocalipsis, pero dentro de la Biblia vemos cómo el Señor de manera activa se mueve en distintas formas. Tenemos a un Dios Padre activo en el Antiguo Testamento. Tenemos al Hijo en los Evangelios y tenemos ya al Espíritu Santo luego hasta nuestros días. Entonces tenemos a Dios actuando en distintas formas por distintos hechos. Tenemos a un pueblo elegido en un principio, no por nada que hicieron, sino porque Dios los eligió. O sea, amó al pueblo de Israel porque así lo quiso Dios. Elegido sobre toda otra nación. Y vemos un cambio en el pacto, donde se abre ya este mensaje para todos nosotros. Los gentiles tenemos ahora participación del mensaje. Y ahí es como que viene el por qué. Hay un trato distinto en épocas distintas que Dios. No es que Dios está cambiando, sino que de manera necesaria su actividad se moldea de acuerdo a lo que Él necesita que pase. Y con el mensaje de la prosperidad en sí, es que tratan de aludirle ciertos atributos a Dios o la respuesta de Dios que no necesariamente vienen de Dios. Vemos en la Biblia como Dios en momentos manda plagas. Vemos a Dios como manda espíritu de mentira. Hay un pasaje muy controversial que dice que Él le envió espíritu de mentira a los profetas. Entonces vemos a un Dios que de manera activa no siempre es algo bueno que te viene. O sea, no siempre es lo bueno que permite. El tema de Job siempre me causó controversia porque ¿por qué Dios tiró a Job al medio? O sea, nadie estaba hablando de Job y viene Dios y lo tira al medio, sabiendo todo lo que iba a pasar y el trato que era necesario en la vida de Dios, de Job. Y entonces, ¿qué es lo que siempre dice? El negar en la vida cristiana el sufrimiento hace de que nosotros no conozcamos un factor hermoso de Dios. Jacob no pudo conocer a Dios hasta que luchó con él, hasta que se lo rompieron literalmente. Job no pudo conocer a Dios hasta que estuvo en lo peor de lo peor. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad, yo siento que remueve eso que nosotros, como seres humanos aquí en la tierra, podemos vivir, que en el cielo no lo vamos a vivir. Y es adorar a Dios en medio del sufrimiento. Sí, tú sabes que, por ejemplo, Luis Samuel menciona dos casos puntuales, que menciona a Jacob, que es Israel luego, que se encuentra con el ángel y tú en su encuentro, y menciona a Job. Ambos casos fueron restituidos. Ambos casos. Job le restituyeron el doble de lo que tenía, el doble, y Israel, bueno, pues tuvo su familia y pasó todo lo que pasó. Es decir, que, por ejemplo, Luis Samuel hace una pregunta y dice, entonces, ¿qué pasaría con los pobres? Con los que no son prosperados. Con los que no son prosperados. Ahora, regularmente, y esto podemos diferir, pero regularmente este tipo de personas son personas que, aparte de su pobreza económica, también carecen un poquito de educación. Porque ¿cómo se mostró Dios, por ejemplo? Se mostró a través de la gramática, a través de su palabra. Fue gramática. Y regularmente cuando una gente carece de educación básica, que no sabe, por ejemplo, hay mucho, yo me pongo a ver muchos predicadores que tienen mucha Biblia, pero muy poca gramática, o no saben lo que en realidad, por ejemplo, una coma, cómo cambia o define un contexto de algo. Regularmente esa gente no tiene ese nivel de conocer al Dios de la Escritura y quizá vive una vida mucho más sacra que nosotros, pero no tienen cómo conocer estos principios, porque en la Biblia sí hay principios de prosperidad. Que ahí es donde yo entiendo. ¿A qué tú le llamas principio de prosperidad? Perfecto. Por ejemplo, Samuel usó un versículo de un salmo que dice: instruye a tu niño en tu camino, cuando crezca no se apartará de él. Okay. Para mí es un principio de prosperidad. Porque si yo tengo una empresa y yo instruyo a mi hijo en el camino de mi empresa, olvídate de la religión, en el camino de, mira, vamos a seguir el negocio así, vas así, mi hijo crece, pues ya mi hijo va a saber cómo yo hice el dinero. Okay. Eso es un ejemplo. Darle continuidad a un legado. A darle continuidad a un legado. Eso es un principio de prosperidad. Por ejemplo, otro principio de prosperidad, cuando yo leo en la Biblia que, por ejemplo, el hijo de David, Salomón dice que el oído no se cansa de escuchar y el ojo no se cansa de ver. Y habla de vanidades. Entonces, cuando tú aplicas esos principios, tú dices, oye, todo eso es vanidad.
Yo no necesito eso. Al final tú estás prosperando porque ya no estás en ese corre-corre de estar comprando lo que sale, lo que no entra. Entonces, Pero tú es una tienes- prosperidad del alma. No, pero pongámoslo a nivel económico. Yo no quiero que lo pongamos, lo aterricemos a nivel almático. A nivel económico, cuando tú aplicas principios bíblicos, tú puedes prosperar. Tú puedes ahorrar, tú puedes ayudar. Y de hecho, la ley de siembra y cosecha no es una mentira. Claro. Lo que pasa es que es sacada de contexto, pero no es una mentira. Ahí con eso, porque, o sea, donde quería llevar no es tanto en el tema de usar principios, porque principios hay. O sea, podemos buscar cualquier libro de finanzas. O sea, cuando tú vas a la universidad, tú estudias finanzas. No, pero yo me refiero a las escrituras. No, claro. Con las escrituras, lo que digo, por ejemplo, con este tema, es que ese principio solamente aplica si el escenario te lo permite. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos libertad de culto. Yo puedo aplicar los principios. Sí. Estos principios, cuando los llevamos a la práctica, no funcionan con una iglesia perseguida, por ejemplo. Tenemos ejemplos de misioneros que lo tenían básicamente todo y han dejado todo en lo que ven como material por causa de Cristo. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, Sí. Pero lo que pasa es, Luis Samuel, que yo no puedo poner ejemplos con temas puntuales, porque esos son casos aislados de temas puntuales. No, por eso lo que digo Entonces, es que yo el hablo en la problema- condición de nosotros, la Claro. libertad que nosotros tenemos nosotros y la verdad bíblica que hay ahí. Ahora, por ejemplo, yo visito una iglesia y un día de culto pueden hablarme de que Dios quiere que yo prospere mi alma, toda la cosa bonita. Voy el domingo, vuelven y me hablan de lo mismo. Voy el miércoles nuevo, me hablan de lo mismo. Voy el domingo, me hablan de lo mismo. Tú dices, óyeme, pero aquí hay un tema, porque aquí no me hablan de amor, de perdón, de misericordia, De arrepentimiento, confrontación. no te Y confrontan. Y regularmente, ahí donde yo estoy afín con Luis Samuel, la palabra es incómoda. La palabra incomoda, la palabra te hace cambiar a ti de dirección. La palabra llega un momento que tú tienes que salir del culto y decir, oye, yo estoy mal. Oye, yo... Como tú dijiste, bueno, yo tengo que perdonar, yo tengo que buscar la manera de cómo ayudarme. Entonces, cuando eso no pasa y te venden una... que tú puedes hasta comprar la salvación o lo que sea. Y de hecho, hay iglesias que me perdonan, pero tu membresía vale dinero. Estar cerca del pastor vale dinero. Venden los asientos. Compran la cobertura. Se paga una membresía. O sea, es una cosa que es como si fuera un club social. Para allá yo quería ir, porque yo creo, no sé si puedo hablar por todos aquí. Yo creo que aquí no estamos en contra de la prosperidad en sí. No. O sea, aquí... No, porque... O sea, ojalá todos podamos ser prosperados, como dice Juan. Estos micrófonos se compraron con dinero. Correcto, correcto. El teléfono que ustedes tienen se compraron con dinero. Correcto. De hecho, como ustedes viven, no vive la mayoría de gente dominicana. No. Ustedes son privilegiados. Correcto. O sea, que nosotros no estamos haciendo... Y puedo afirmar que la prosperidad que he tenido ha sido que me la ha dado Dios. Porque yo no tengo, o sea, nada que, tú sabes. Es lo que te digo. Por ejemplo, yo te voy a poner mi propio caso. Cuando yo hice el podcast contigo, que yo mencionaba que estaba muy apartado de Dios, yo recuerdo una historia puntual. Y a mí me gusta hablar de mi caso personal porque yo no puedo hablar de otra gente. En ese tiempo que yo estaba alejado de la iglesia, porque Dios nunca me dejó, yo prosperé como nunca, económicamente hablando. Y yo estaba en Nueva York, y yo estaba en un hotel, y yo dije, wow, estaba cumpliendo 38 años, ya me veía con cierta cantidad de dinero que no tenía, que quizá para otros es muy poco, para mí era mucho, pues nunca me había visto con esa cantidad de dinero. Yo dije, lo logré. Y sentí algo dentro de mí que me dijo, eso es muy personal mío, me dijo, te lo di todo para que tú veas que sin eso, que yo soy mayor que eso. Y yo me sentí vacío. Y yo dije, yo no quiero nada de esto si no es por ti. Porque hay mucha gente que tiene mucho dinero y no son cristianas. Hay mucha gente que tiene muchos bienes y no son cristianas. Entonces no podemos decir que el que tiene a Dios es el único que prospera. No, claro. Cualquiera que aplique principios, como tú mencionabas, financieros, cualquiera que aplique principios, incluso a bíblicos, hay empresas que no son cristianas que diezman. Y que dan un porcentaje para el tema de impuestos. Porque... Sí, como para obra social, porque si y esos principios le funcionan, porque son principios. O sea, si lo aplica, cualquiera que creyente o no creyente lo va a aplicar. Lo importante aquí es que, como tú dices, que nosotros reconocemos que esa prosperidad plena
proviene de Dios, que no es que sí. Y me gustó mucho Luis Samuel él dice, oye, entonces cuando yo no tenga, por ejemplo, el súper famoso versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está Filipenses. Eso sí se ha sacado. Pero de no, contexto. pero ese es el Filipenses 4:13. 4:13, pero el 4:11 y el 12 nadie lo lee. Que Pablo decía, he aprendido a vivir. Ajá, exactamente. Teniendo o no teniendo, yo he aprendido lo que es la felicidad. Y después dice, y ahí es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, él no está diciendo, como todo el mundo lo saca fuera de contexto, de que yo todo lo puedo en él, lo voy a lograr, voy a alcanzarlo, yo todo lo puedo. Eso no es el mensaje. El mensaje es que yo tengo que darle gracias a Dios porque me dio la vida, me dio mi familia, me dio todo lo que tenga. Y yo tenga, ¿entiendes lo que te digo? O sea, el enfoque de, mira, la prosperidad, más que material, tiene que ser que él sea el centro de todo. Y hay gente que tiene mucho dinero, no lo tiene a él y es próspera en lo económico. En lo económico. En lo económico. Y tiene que ver porque el tema y el problema que yo siempre he visto con el Evangelio de la Prosperidad es que pone al creyente en una posición, no solamente con lo económico, porque entender el Evangelio de la Prosperidad no solamente trae lo económico, sino también temas de salud, temas de social. Pone en la posición al creyente de que si no sucede en tu vida, tú estás mal y tú tienes un problema con Dios. Por ejemplo, si tienes hoy estás enfermo, tienes un cáncer, la Biblia te promete tu sanidad. Dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, si yo no sano, ¿qué pasó? El problema es que tuve una falta de fe, el problema es que no oré lo suficiente, no creí lo suficiente, no di lo suficiente. ¿Y no se supone, Luis Samuel, que en la teología bíblica la muerte es ganancia? Eso es algo que... no se supone que el morir, bíblicamente hablando, que yo morir, esa frase la uso mucho, no se supone que... Viene con una ganancia... Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ok. Pero eso lo decimos, ¿quién se quiere morir? No, pero que ahí es que viene el tema de dónde está realmente el corazón de esta doctrina. Y es el hecho de que vende un evangelio de total prosperidad al ser humano. Es correcto. Lo cual es antibíblico. Por eso se le llama otro evangelio, o sea, es el evangelio de la prosperidad y se le ha tildado de esa forma porque le ha vendido al cristiano un evangelio que los mismos apóstoles no llevaron, que la iglesia no llevó por muchos años. O sea, ¿qué costumbres podemos sacar de distintos momentos de la vida de la iglesia? Una iglesia unida, que dejaba todo por la necesidad de su hermano. Cuando la Biblia hablaba de que vendían todo, no era que vendían literalmente todo porque ¿dónde se juntaban? ¿Qué hacían? Decía que vendían lo que no necesitaban. O sea, tú tienes a un Bernabé que entrega la venta de una tierra. ¿Por qué? Porque Bernabé no estaba usando la tierra. Sí, pero también lo ponían todo a disposición de los apóstoles. Para que dividieran de acuerdo a la necesidad de lo que se encontraban dentro de la iglesia. Entonces vemos de que la prosperidad en cierta forma bíblica lleva a un uso. ¿Cuál es ese uso? Ahora que Dios me ha prosperado, en mi caso, ¿cómo yo voy a usar esa prosperidad que el Señor me ha dado? Porque vemos de que no todos fueron prósperos, no todos podían trabajar. Sí. ¿Cómo yo puedo usar esa prosperidad? Y decía que el corazón de los creyentes tenían todo en común y llevaban todo, como dice Juan, a los pies de los apóstoles, porque ya tu necesidad tenía mayor importancia que mi necesidad. Y ese es el evangelio que vemos, o sea, un pueblo ya unido a nuestro Padre, de que cómo yo puedo ahora, en lo que el Señor me ha bendecido, cubrir la necesidad de mi hermano. Por eso se distribuía con las viudas, porque nadie podía cuidar a las viudas, ya no tenían familia. Pero con la viuda vieja. Las viudas viejas, las jóvenes se tenían que casarse otra vez. A casarse otra vez y buscar trabajo. Mira, pero vemos cómo ellos de cierta forma buscaban la forma de cómo yo puedo primero ayudar a mover el evangelio. Vemos a una iglesia de Macedonia pobre, totalmente pobre, pero aplaudida porque aún en su pobreza, aún en su escasez, daban para la obra. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que se nos está dando? ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que el Señor nos da? Y ese es el tema del Evangelio de la Prosperidad, que es un evangelio personal yoísta, donde yo hago esto para que el Señor a mí me dé, para yo seguir creciendo. Y lo ponemos bonito.
lo ponemos, porque yo creo que ya todo el mundo está claro con el Evangelio de la Prosperidad y eso se ha predicado demasiado y ya tú no ves a nadie de que voy a una iglesia donde me dicen pacta ahora. No, es no. muy raro. No, Luis Ya que Samuel, tú veas- no, Luis Samuel. No, espérate. No, eso se ya usa. está todavía usándose. No estoy diciendo que no se Mucho. usa, pero ya está las redes están tanta información que a ti te preguntan, ¿tú fueras una iglesia de esa? No, imposible. Tú dijeras que no, pero Ahora te la han disfrazado de el otra tema manera. es que se ha reempacado y lo que dicen es como las bendiciones están ahí para ti. Tú solamente Arrebátala. tienes que ir a cogerlas. Arrebátala. Ya tú eres, tu padre es el dueño del oro y la plata. Tú eres su hijo. ¿Qué quiere decir eso? De que todas las riquezas del padre son para ti ahora. Eso se usa mucho. El del padre. Entonces, el dueño de la plata. pero ojo, no es una verdad bíblica. ¿El qué? Que tu papá es el dueño Pero de eso tu no- padre- esa verdad pero no, perdóname, pero- no se traduce a que tú tienes Claro, también que estamos de ser- acuerdo, pero quiero saber, ¿es una verdad bíblica sí o no? La parte de que Es una verdad es el bíblica. problema de la mentira, porque es lo Claro. que decíamos del Evangelio de la Mitad verdad y Prosperidad. mitad Te pone una frase real bíblica Sí. como la que leímos Correcto. en tercera de Juan. Yo quiero que tú prosperes en todo, le decía Juan. Pero ¿cuál es la verdad detrás de eso? O sea, tu padre es el dueño del oro y la plata y de todo. ¿Por qué todos los apóstoles murieron de mala forma? Si mi No, padre no. es el dueño, espérate. ¿Por qué murieron todos en pobreza? Si eran posiblemente los que recibieron el mensaje más directo de parte de, Sí, Luis Samuel, de pero Jesús. que Pero- hay un tema de contexto. O sea, lo que yo No. quiero- sí, hay un tema de contexto, Sí, claro. yo estoy de acuerdo con Juan. estaban, No, espérate, estaban creando la iglesia del principio. Vamos es muy a seguir. distinto. Claro, Vamos a seguir. Tenemos a la iglesia del primer siglo, donde sufría persecuciones, no podían hacer negocio. Pero mi padre es el dueño del oro y la plata. ¿Qué está pasando No, ahí? no, no, Pero lo que vuelve- pasa- el- Luis, lo que yo estoy diciendo es, Sí, lo que estoy ahí con Juan. lo que estoy diciendo es, mira lo que te digo. Es una verdad bíblica, lo único que sacada de contexto. En el sentido que, por ejemplo, tú lees... ¿Cómo tú la aplicas hoy en día? No, sencillo. Para mí, mi papá es el dueño del oro y la plata, pero no yo. Ok. Dios para mí es el dueño del oro y la plata. Eso es una verdad para Y mí el- absoluta. Pero si yo la manera en Pero que, en él. que yo traduzco Pero si eso yo es vengo que y a mí no me va a traduzco, faltar nada si yo- porque exacto, si yo vengo y eso yo, ahí. eso yo puedo No, afirmarlo. Pero es lo que digo. no es pero que yo yo voy no- a tener villas y No, y no solo eso. No solo eso, sino que, por ejemplo, la verdad que es absoluta es que Dios es el dueño del oro y la plata. Correcto. Lo que no es absoluto y que es una mala interpretación bíblica es que es mía. ¿Entiendes? Entonces, que es mía, pero es una verdad. Pero ojo, también porque eso puede ser contradecible. Porque dice que si el Señor es nuestro Padre Sí. y no escatimó para darnos a su ¿Cómo único no nos hijo, da ¿cómo todo? nos dará todas las cosas? Y cuando dice todas las cosas, tiene que ser todas las cosas. Sí, Entonces, pero eso también como lo que debatible. lo que pasa es que nosotros todas las cosas lo buscamos en el tema económico. Yo te No, pero aseguro. olvídate del tema económico, pero está tal vez oye el tema algo, de salud. Pero yo te aseguro algo. Regularmente, a mí me gustó algo que él decía en un episodio pasado, que él hablaba de que hay una iglesia que ahora está documentando los milagros. Hay gente que fueron en la Biblia sanada por milagro, pero su alma no fue sana. Perdieron su alma. Entonces el enfoque bíblico debe de ser cristocéntrico. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se habla de siembra y cosecha o demás, o tú tienes que sembrar en buena tierra, tienes que sembrar para el reino. Perdón, y tú no averiguas dónde tú estás sembrando, qué se está haciendo con ese dinero, qué se hace, a dónde se da, a quiénes se ayudan. Y tú ves que el pastor local donde tú vayas tiene un jet, por ejemplo, en ciudades como desarrolladas, que sabemos que esos pastores tienen esa cantidad de dinero porque ellos tienen que pagar impuestos. Y porque ellos le hacen auditoría. Pero en países como los nuestros, que no hay auditoría de ese tema, de ese fin, tú preguntarle a un pastor, ¿cuánto te está ganando? Usted es un hereje en la iglesia. A usted casi lo meten en disciplina y lo sacan de cualquier privilegio o Por servicio que dudar usted del tenga. ungido. Porque son temas que en la iglesia no se pueden tratar. Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando yo estoy seguro que cualquiera de nosotros tres se presenta una oportunidad de ayudar a una persona necesitada y tenemos las posibilidades, lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer para esperar que, como yo lo ayudé a él, pues Dios me ayude a mí. Es como que cada vez que tú hagas algo, tú esperes algo a cambio de alguien. Y regularmente eso es lo que hace. Entonces, este evangelio de la prosperidad sí tiene cabida en nuestras iglesias por la gente. Es porque la gente anda buscando. Anda buscando sí. la parte material. Pero también te voy no a rebatir, sino que también hay un versículo bíblico con el que podemos sustentar incluso eso, porque la palabra dice que cuando fuiste a la cárcel, le diste de comer, que eso cuánto, a mí me estabas ayudando y que él te va a retribuir por eso. O sea, que al final del día, sí, es que yo creo que lo que tenemos que
poner y asentar claro aquí que nosotros no estamos de acuerdo con que se utilice la palabra de Dios, con que se utilice el evangelio para centrarse en el ser humano, porque el evangelio se trata de Cristo. Correcto. Y que siempre que el evangelio lo que haga sea redarguirte para acercarte a Cristo, que se promueva de una u otra forma de que tú en Cristo tú vas a tener bienestar, porque yo creo que eso sí yo lo puedo decir, que en Cristo yo tengo un bienestar 360, o sea, un bienestar integral, en el sentido de que con Cristo yo sé que a mí nunca me falta un plato de comida estando con el Señor, porque el Señor lo dice en su palabra que Él va a tener cuidado de mí. Y eso, o sea, yo creo que eso no es un evangelio de prosperidad. Y si una gente, por ejemplo, en su lecho de muerte, en el hospital, está muriendo, y tú le predicas ese evangelio y no sana. Que el Señor nos dijo que te va a sanar siempre. Perdóname, ahí vamos, pero entonces ahí es el punto donde vamos. Cuando tú le dices a una gente, por eso es que a mí a veces yo pienso que le es muy difícil a una persona que tiene conocimiento, que ha estudiado y ha visto muchas cosas, porque dice, ven acá, si estos milagros son tan fuertes, ¿por qué que no van? Me dijo uno, ¿por qué no van a una clínica y oran por todos los enfermos? Y se acabó el show, no tienen que hacerlo en la iglesia, no tienen que hacer una cruzada. O sea, ese tipo de cosas, cuando tú tienes dos sentidos en tu cabeza, te confrontan. Claro, entonces tú te das cuenta, entonces empiezas a dudar. Si tú no tienes una buena formación bíblica, tú dices, oye, pero lo que él me está diciendo suena convincente. Pero es que ese no es el evangelio. Claro. Es que la promesa mayor del evangelio ya se nos dio, que era la salvación. La salvación, correcto. Lo que Dios promete ahora en su soberanía. Cuando yo oro, la soberanía. Cuando yo oro, yo le digo, Señor, si está porque yo sí oro por los enfermos. Y la Biblia nos manda a orar por los enfermos. Pero yo no oro, Señor, y te levantas ahora. No, esa no es mi oración. Si está en tu voluntad, si tú lo permites, si tú entiendes que eso es para tú glorificarte, Señor, sánalo. Eso es otro tipo de oración. Claro. Pero la oración, en el nombre de Jesús, te levantas ahora y yo ordeno y yo decreto. Eso hay que tener cuidado con eso. Yo no voy a decir nombre como dice Luis Samuel, pero hay una adoradora muy famosa que cometió un error, que dijo que ella decía, y esto sí es controversial, ella decía que no acepta un no como respuesta. La acabaron a la pobre. La acabaron. Tan buena es adoradora. Muy buena adoradora. Una mujer de Dios, pero, no, pero se le fue la hueva. Yo creo que la emoción la traicionó. Pero ahora, yo le digo a ustedes, a sinceridad, porque a ti te conozco de hace 20 años, a Luis Samuel yo lo conocí un niño, cuando era un bebé, que lo que le gustaba era leer los libros de Harry Potter, entregado a esos libros de Harry Potter. Una cosa todavía era... hoy en día. Otra cosa era... Hay que ver si son del eso diablo. Eso es del Satanás. Pero se veía ahí el interés de la lectura que él tenía. Claro, era una cosa terrible. Y nosotros, en la formación que tuvimos, muchos de nosotros hicimos cosas de esa magnitud. Sí, claro. Que lo considerábamos fe. Y entonces dentro de ese evangelio también hay mucha gente que honestamente lo hace creyendo. Claro, no. Estamos de acuerdo con eso. O sea, yo no creo que detrás de todo el evangelio de prosperidad hay una mala intención. Creo que hay una desinformación en muchos casos. No, en la mayoría de casos los pastores que practican este tipo de cosas sí tienen mala intención. No, y hay muchos que me da pena porque sí lo creen. O sea, yo me he sentado con personas que son de esta línea y realmente en su corazón y en su convicción en su convicción lo creen. Lo creen. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero es que a mí me ha funcionado. A mí me ha pasado. A veces yo le digo como que, claro, tú eres el hijo del pastor. Es muy probable que te funcione el evangelio de la prosperidad. Pero es un tema, yo creo, de, como bien dice Juan, de una cosmovisión puntual. En hechos puntuales o versículos puntuales sin entender un contexto completo. Nuestra gloria es Jesucristo. Amén. Nuestro mayor tesoro, o sea, es esa perla de que dice la parábola de que es el reino. Lo vendo todo por lo precioso que es esto. O sea, al final de cuentas, ¿de qué me vale a mí tener todas las riquezas o que Dios me prospere si yo lo pierdo a Él? Si pierdo como lo real que debe de ser eso para mí. El mensaje del evangelio no es un mensaje de tu mejor vida ahora. Es un mensaje de que la vida que viene es mucho mejor que esto. O sea, los problemas que nosotros pasemos aquí, las persecuciones, tranquilo, ya Cristo venció al mundo. Es correcto. Porque nuestra esperanza no está aquí en la tierra.
Mi esperanza no es qué yo voy a comer mañana, lo que puedo trabajar para mañana. Mi esperanza es de que ya sea que yo muera mañana o Cristo venga, o sea, mis ojos lo van a ver. Sí. Y ese es el mensaje que es la verdadera prosperidad. Y es el mensaje que la iglesia hoy en día se ha desenfocado. Ha desenfocado lo que es el verdadero mensaje de la palabra, que es un mensaje de que bienaventurado ahora son los hombres, porque ha venido un Salvador. O sea, se ha acercado el reino de los cielos. Emmanuel, o sea, Cristo vino a estar con nosotros. No solamente vino a estar con nosotros, tomó por medio de su sacrificio las llaves de la muerte. Ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y no solo que está allá, sino que Él viene. Amén. O sea, Él sabe lo que hay aquí en la tierra. Sabe todavía de que el pecado no ha sido derrotado. Y Él vuelve. Y esa es la prosperidad de que nuestro corazón anhela, o sea, nuestro deseo como iglesia y conjunto con el Espíritu es clamar de que venga Cristo. O sea, Maranata debe ser nuestro canto. O sea, el deseo de nosotros no es Cristo bendíceme en lo próspero. El deseo de mi corazón debe ser de que vuelve. O sea, vuelve por tu pueblo. Dice, tu iglesia y el Espíritu dicen ven. Ahora, Luis Samuel, yo tampoco quiero no hablar justamente, porque por ejemplo el evangelio es sin fines de lucro, digamos, pero se necesitan los lucros para los fines. Claro. El tema dinero es muy importante, porque claro que sí. Cuando la iglesia corre en el tren del dinero. No, cuando todo en el tren por del ejemplo, dinero. yo no sé si ustedes saben cuánto se pagaba de luz en el templo que nosotros íbamos. No quieran saber. Yo quiero que ustedes sepan que una iglesia de local, si no el local no es de él, y tiene préstamos hipotecarios y demás, pagan un dinero. Bueno, a la iglesia que yo voy ahora es una iglesia pequeña y lo que paga de alquiler, porque no es un local propio todavía. O sea, yo lo sufro. Sí. O sea, yo lo sufro yo digo, ay, Dios mío, ahí es que vamos. Entonces, al final sí se necesita que la iglesia aporte, sí se necesita que uno siembre para el reino. Pero una pregunta ahí, Juan. Déjame, ¿por qué tú lo sufres? Lo sufro porque entiendo que es demasiado dinero que yo digo, pero vámonos para otro sitio. Pero la verdad que está todo... No, pero cuando tú vas al centro del sufrimiento es porque en tu corazón eso es una casa tuya, eso es algo que tú perteneces. Claro. Y es algo que tú tienes. Y era lo que decía al principio. ¿Por qué la iglesia lo daba todo? ¿Por qué la gente iba y decía, ven acá, yo tengo 2 casas, yo puedo vender una y entregarla? Porque ellos entendían de que era más importante el esparcir el evangelio y que todas las personas escucharan. Entonces, ¿por qué nosotros nos negamos de eso? Que a veces el problema que todo el mundo, el que dice, y yo siempre lo he tenido, el que dice, no, porque el diezmo no es del Nuevo Testamento. No, tú no quieres darle dinero a la iglesia. O sea, sé sincero. Y entonces, al final, la iglesia necesita, o sea, para nosotros poder llevar el evangelio, hay una necesidad y una carga económica. Pero mi corazón debería de ser, dentro de esa carga, ven acá, ¿qué yo puedo hacer para llevar el evangelio? Hay una persona que, yo tengo un primo mío que es un misionero. Y él está llevando el evangelio. Está haciendo cosas que yo no estoy haciendo hoy en día. ¿Qué debería ser mi respuesta a eso? Ayudarlo económicamente, claro. Porque si él está esparciendo la palabra, ¿cómo yo puedo ser un contribuyente para esparcir el reino? Ya que no hay voy formas. Pero crecer la iglesia. Hay personas en el mundo, misioneros, que están llevando el evangelio a lugares donde las personas no tienen una congregación. Dinero para esas personas. Entonces, al final de cuentas, nuestra mentalidad con el dinero y administración debería de ser en torno como sí, vamos a dar a la iglesia porque tenemos el entendimiento de que haciendo crecer la obra, más personas van a conocer de Cristo. Mira, yo escuché a un pastor reformado que me gusta mucho y habla sobre el tema del diezmo. Y él decía, no soy reformado, me gusta el pastor. No, está bien. No, pero te lo aclaro. Grande la reforma. Me gustaba. Y él decía que el tema del diezmo, la medida del diezmo, o sea, él sí, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Y eso fue un antiguo pacto y estamos en un nuevo pacto. Y él decía, pero el porqué de ese pacto antiguo todavía existe hoy, que era para sustentar la iglesia, para hacer esto, para hacer otro. Él decía, en mi casa. Ahora él decía, por ejemplo, una persona que gane 100,000 pesos, su diezmo son 10,000 pesos. Eso es un diezmo normal. Pero una persona que sea millonaria, que genere... Que gane 1 millón al mes. 1 millón de dinero.
Un Bueno, millón. está bien, si es No, un millón de dinero. Está Porque hablando- una persona millonaria, No, pero a pero- partir del millón. No, Ponte, está bien. 20 millones mensuales. 20 millones 20 mensuales. millones mensuales. No, que me lo den a mí si no es dinero, porque No. yo lo cojo sin problema. Hola. No, de esos son, en dólares tuyos son Chele. $20,000. Yo lo cojo. 18,000 Yo- dólares. Bueno, Yo lo- manito. 17,000 Que dólares. me digan a dónde. Yo cojo Pero, 5. está bien. Dale, dale. Una persona que gane 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, su medida del diezmo, ¿está bien o está mal? Cuando él viviría con menos. O sea, que el diezmo no necesariamente es para... Porque, por ejemplo, en mi caso sería una medida justa. Y además, la gente dice, no, yo doy lo que da mi corazón. Pero que la Biblia dice que tu corazón es engañoso. Exacto. Entonces, si tú das conforme a tu corazón, tú vas a dar lo mínimo, porque tu corazón es engañoso. Entonces, al final, es como una medida que te la deja Yo ahí estoy de como acuerdo. establecida. Estoy de acuerdo con el diezmo. Yo también. Hay que dar el diezmo. Pero estoy de acuerdo con el diezmo para que la iglesia la use de manera bíblica. Pero que al final del día, eso se escapa de tu control. No. O sea, no, pero Juan, No. si mi pastor no está dándole el uso correcto al diezmo, el Señor le pedirá cuenta a él. Eso- Ahora, yo hice mi trabajo, que di mi diezmo de lo que el Señor me dio a mí. Yo lo veo muy bonito y muy romántico. Y te lo agradezco. Pero- Pero te voy a explicar. Pero si yo veo que ese diezmo que yo uso, yo, por ejemplo, yo veo que somos 1,000 gente y que nosotros todavía no tenemos silla plástica, todavía tenemos, y cuando yo voy a otro lado, no quiero hablar, o voy a la casa del pastor y veo que el pastor vive mejor que la iglesia y él vive 100% de la iglesia, tú dices que hay algo que no me cuadra. Entonces tú dices, el diezmo que yo estoy dando, yo mejor busco otro lugar donde sí se le dé a la Sí, no, viuda, en eso estamos ayudan a claros. los pobres. Entonces, No, uno pero tiene que... tampoco somos uno- tontos, claro, Entonces claro, uno no estamos es claros. tonto, ¿entiendes? Uno no es tonto. Ahora, lamentablemente, en esta cultura hay que vivir por fe, porque uno no sabe qué se hace con el dinero. O en la iglesia que ustedes saben lo que hacen con su dinero. No. Yo sé que hay iglesias que sí que te lo transparentizan. Normal, En no. mi iglesia yo confío mucho en el uso que se le da, porque yo sé hay un equipo. Yo no soy parte de ese equipo, Sí. pero sé que hay un consejo, hay un equipo que ve la parte administrativa. Y ahí yo no pertenezco Y- ni me lo enseñan. Pero igual que yo, me siento por ejemplo, confiado. en la iglesia donde voy, hay un consejo. Cada cierto tiempo yo enseñan las finanzas, cada 6, 5 meses dicen Eso así. está muy bien. Así Eso está muy estamos. bien, debería A mí ser. me parece bien. Y por ejemplo, en el caso mío, que todo quizás el que me ve sabe que yo voy a una iglesia donde hay un pastor que es conocido, que es famoso. Controversial. Que es muy controversial. Por ejemplo, mi pastor, cuando yo fui a la iglesia, él abiertamente dijo cuánto él gana por cantar. Y a mí me molestó la primera vez. Yo le dije a mi esposa, no, pero tú estás fuerte. Y luego yo dije, pero eso era lo que yo quería. Que me dieran la opción a yo saber. Y si ya yo no quiero, yo me voy. Pero ahora mismo a ti no te dan la opción. Por me gusta que tú entraras a ese punto. Sí. Ya tenemos que ir casi cerrando, Sí, pero sí. antes de cerrar, tocar ese tema. Un pastor que cobre por presentarse a una conferencia, eso está mal. O sea, ¿cuánto debe cobrar un pastor? Empezando por ahí, sin contar, porque yo creo que en el caso de un adorador, bueno, el adorador es un artista, ¿no? Es un artista que, o sea, a Lily Goodman, ojo, estoy poniendo un ejemplo. No, y el problema es, por ejemplo, el problema es que donde lo invitan, cobran. A eso que voy, o sea, Porque si fuera una campaña evangelística y él cobra dinero para allá, para una campaña evangelística, tú dices, bueno, pues está bien. Pero el dinero que cuando una iglesia invita a una persona conocida, por ejemplo, yo en mi cosmovisión personal, y será por la formación que tuve en la iglesia donde iba, yo pienso que la palabra de Dios no se cobra. la palabra de Dios no se No se vende, no se se cobra. vende. Pero está bien. No pero, se vende. Yo no me imagino a Pablo diciendo Sí. cuánto hay para yo ir para allá. Está bien. O sea, no me lo imagino. Pero, por ejemplo, la costumbre es que, ok, hay una conferencia este fin de semana o lo que sea. Olvídate de conferencia. Invitaron al pastor tal a tal iglesia a predicar el domingo. Termina de predicar ese pastor y se le da un sobrecito con una ofrenda. Pero órame, una ofrenda es una cosa. Porque el que vive del altar que coma de él. Eso es una cosa. Yo soy pro ofrenda. Por ejemplo, yo iba a iglesia y yo me daban la ofrenda y yo decía, no, es que yo no lo necesito, pues yo no vivo esto, pues yo no hago esto como oficio. Esto mío, esto es... Pero el que lo hace Mira, como oficio, está Yo te bien. voy a decir porque es un tema bien controversial y yo creo que no mucha gente está en la misma línea conmigo en esto. Yo personalmente siempre he encontrado un problema con el cobro.
o como de tú imponer un Una pago, un monto. imponer un cobro. Si hay una claridad, por ejemplo, en Timoteo con las direcciones pastorales, Pablo sí le deja saber a Timoteo de que hay una necesidad de cubrir la necesidad Sí. del pastor Ujú. y de la persona que está obrando, ¿verdad? Incluso dice, porque el versículo está hablando de ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, y él dice que al pastor se habla de doblemente, o sea, le Así dice es. que es más importante cubrir la necesidad del pastor que la necesidad de la viuda. O sea, hay una mayor prioridad en que la persona que está viviendo o que ese es su trabajo Es correcto. se le cubra. Ahora bien, entiendo de que nosotros como iglesia y siendo parte del cuerpo de Cristo deberíamos estar dispuestos a que mi pastor no pase hambre. Y no solamente que no pase hambre, de que él reciba lo suficiente para que no entre en el evangelio de la prosperidad. O que viva muchos han dignamente, entrado que viva y que dignamente. viva dignamente. Y que Ahora, pueda dedicarse a la palabra, 100%, porque vemos pastores que lamentablemente Iván, para pero sacar pero adelante a su una- familia y que tienen tienen que trabajar en otras buscar cosas. Pero una y persona real- que me venga con problemas, que tenga que pagar la casa, tenga que pagar el colegio de sus hijos, va a buscar la forma y de me hacerlo. venga a predicar a mí con esa carga que tiene. Mira, yo escuché una vez, perdóname Samuel que te Sí. interrumpa, que es imposible que alguien que enseña no dé su esencia. O sea, es imposible que, por ejemplo, Tú lo que vas él a tiene dar ahí lo que adentro, que lo que Luis Samuel tiene ahí adentro, cuando exponga, lo suelte. Porque a la gente, por ejemplo, tú lo dejas hablar, yo lo escuché hablar 5 minutos, y ya tú sabes lo que es en su esencia adentro. Entonces, regularmente los pastores que tienen ese problema incursionan en el evangelio de la prosperidad. Porque tienen un problema. Entonces, yo entiendo de que nosotros debemos de cubrir la necesidad de los pastores. Alguien que es uno de los pastores que yo más sigo, de buena forma, o sea, que sí lo voy a mencionar, es John Piper. Sí. John Piper, creo que todo el mundo evangélico, en su gran mayoría, lo conoce. Es un hombre que no tiene cola que le ha pisado. O sea, no hay nada que tú puedas decir de John Piper. Un hombre que escribe libros semanal, básicamente sale un libro nuevo de John Piper. Él ha hecho mucho dinero con los libros. Sí, Sin embargo, lo en escuché. un principio, junto a su concilio de ancianos dentro de la iglesia, él pautó de que él no quería recibir beneficios por los libros, porque él no quería de que su mente se fuera por el dinero, sino que la iglesia le dio un salario. Y él vive de acuerdo al salario de la iglesia, que es para sustentarlo. Es un salario que le permite vivir, que no tiene que preocuparse por el dinero estrictamente. Entonces él habla de que nosotros debemos de, o el pastor o la persona que sirve, debe de recibir un sueldo justo que no le haga primero irse por una postura de ir detrás de dinero, pero que tampoco vive una vida miserable. Por eso era tanto hincapié cuando se pedía cuáles eran los atributos de una persona a ser anciano, un pastor, por ejemplo, de que fuese pastor, de que el amor al dinero tenía que ser ajeno en la vida de esa persona, para que él pudiese vivir tanto en lo poco como en lo mucho, de acuerdo a cómo va creciendo la iglesia. Entonces, cuando tú impones un monto, digamos, yo voy a ir a predicar a ese sitio por ese monto. ¿Por qué tú lo estás haciendo? ¿Qué hay detrás? ¿Es para incurrir en algún gasto que tú tienes? Porque si es por cubrir gastos, hay una necesidad que sí es real, que hay que pagar. Pero ¿cuál es la realidad? Y, por ejemplo, con el tema que tú dices, bueno, los artistas cristianos, yo te voy a ser sincero, anteriormente a mí me encantaban, que el concierto, que viene fulanito, que vamos para allá, pero últimamente, a medida que me voy poniendo más viejo, no sé si es por tema de vejez o qué, me está picando el oído ese tema. ¿Por qué? Porque cuando yo veo en un principio la iglesia, yo no veo este comportamiento de viene fulanito a cantar. ¿Cuál es el deseo real de mi corazón? ¿Es ver a esa persona o es adorar a Dios junto con otros cristianos? La realidad, si vamos y vemos nuestro corazón y es real, queremos ver a la persona, queremos ver al adorador. Entonces, ¿por qué como adorador estamos imponiendo una carga monetaria? Es por temas de yo vivir una vida mejor económica, es por tema de mi nombre, porque a medida que sube mi nombre va subiendo la cantidad que voy cobrando. Muchos alegan como, bueno, para que se lo coma otro, me lo como yo. O sea, para que se lo come el organizador, que le esté cobrando a la gente boleta, le cobro yo al organizador y hago el dinero. Que es cierto. Sí, eso es cierto. Pero ¿qué está pasando detrás de eso? Y es que veo como un culto al hombre. O sea, estoy viendo un culto al adorador, no necesariamente
a Cristo realmente. O sea, ¿qué hay detrás del corazón de nosotros de imponer una cantidad monetaria? Entonces yo últimamente me he movido más como a esta persona se le debe de pagar un salario justo. Con el tema del adorador es distinto porque es algo prácticamente nuevo. O sea, es algo de que no se veía. Ahora sí, por redes y todo, vemos personas que tienen dones. Tiene muchos y años están... en eso. No, pero digo en Décadas. el sentido de que... O sea, que no es algo, Que no es como algo que que de la tiene iglesia 10.000 primitiva. años. No, de de la que- iglesia primitiva. Exacto. Pero Lo que digo, por ejemplo, tú tienes en 1700 la música clásica donde los reyes le pagaban, por ejemplo, a un Bach que hacía unas composiciones cristianas para que hiciera toda una orquesta. O sea, que vemos como esa influencia entre personas con don exponiéndose más, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está pasando y por qué es el deseo de que estas personas sean aquellas que se expongan? Sí. Hay un tema, como te decía, de costo, ¿verdad? Hay un costo de llevar esto. Si realmente la campaña va a funcionar para un tema evangelístico, no veo problema de que la iglesia cubran los costos o el cristiano cubra los costos. Pero cuando vamos a la realidad, el tema de la música cristiana, lo que realmente se ha prostituido, ya tú no ves una diferencia entre el manejo de un artista, o sea, de un artista cristiano y un manejo de un Eso artista sí es normal. cierto. Eso sí es cierto. mira, déjame yo abundar en algo. Yo, aparte del logo que Samuel plantea bíblicamente, que habló Timoteo y demás, yo te voy a hablar de mi experiencia personal porque a mí me invitan a predicar a sitios. Y a mí me tocó en un mal momento económico que yo tenía, que me invitaron a San Juan, a una iglesia en San Juan de la Maguana. Yo tenía en ese momento un Toyota. Yo creo que te lo compré a ti, ese carro. No relajes Sí, que con eso te cogiste para San Juan. te lo compré a ti, ese carro. Ya, mira, Dios mío. Wow, padre mío. Un mira, Toyota japonés. Te lo compré a ti. Con el guía No, mira, cambiado. De te los lo que compré. llegan a la izquierda. se lo Mira, ponen mira en cómo la- me llegó eso, Dios mío. Con ese carro que te compré a ti, cogí yo para San Juan. Y se me fueron en gasolina como 2,000 y pico pesos. Tuve que pararme, porque San Juan son 4 horas. Y tuve que dormir en San Juan. Y conseguí un hotelito que se llamaba el Hotel San Juan. Creo que pagué 3,000 pesos la noche. Gasté como 6,000 pesos. Entre parado y me voy. Cuando termino de predicar, de ofrenda me dieron 1,500 pesos. Y yo no estaba preparado, ni estructurado en ese momento para yo gastar 6,000 pesos. Yo no estaba preparado ni estructurado para gastar 6,000 pesos. Entonces, a la hora de la práctica, esta gente que vive de eso, porque yo no vivo de esto, a mí me invitan y yo voy abiertamente. En ese momento, porque me ha pasado en otras ocasiones que sí, que yo ya puedo y yo no importa, yo pongo mi dinero, si yo tengo que comprar un ticket aéreo, yo lo compro y nos vamos, porque yo podía, pero en ese momento no podía. Y yo tengo mi trabajo secular. Esta gente que viven 100% de esto, le pasa no esa situación, le pasa 1000 veces esa situación. Y ellos han dicho entonces, bueno, pues entonces nosotros vamos a tener que poner reglas, porque en las escrituras, como bien tú lo mencionas, esto no sucedía, esto no se veía, esto es nuevo. Esto es parte de la globalización, de la parte de la cosa que han surgido Sí, en la claro. iglesia. Ahora, Luis Samuel dice una verdad que dentro de su cosmovisión, eso al final es por todo lo que tú has aprendido. Dice, bueno, pues esta gente, lo que la gente quiere ir a ver adorador, no es adorar a Dios, pues tú puedes adorar en el radio, en tu casa. Pero tú vas al cine, tú vas a ver películas, y tú vas cuando va un actor famoso, que no es creyente, y tú haces cosas que no son, Claro. que son puro entretenimiento. Como yo he logrado verlo en mi perspectiva, que es mía, es que independientemente esto también para mí es entretenimiento cristiano. Como Ay. yo he logrado verlo, es entretenimiento cristiano. Está bien, es verdad. Y no me molesta Ujú. decirlo porque ustedes los dos van al cine. Ustedes los dos consumen cosas de entretenimiento que no son cristianos. Entonces al final válido, yo lo que válido. decidí fue, esto es entretenimiento cristiano y lo veo de esta manera. Que al final aporta otra cosa, porque yo no puedo verlo todo espiritual. Porque cuando yo voy al cine yo no digo, ¿qué el Señor me va a enseñar en esta película? Yo no lo digo, aunque me ha enseñado en películas. Y digo, wow, mira, puedo sacar una enseñanza. Pero hay cosas también que uno tiene que verlo de una manera natural. Esta gente que trabaja de esa magnitud, que han hecho un trabajo, que al final usted esté de acuerdo o no, pues ya es otra discusión, Ujú. usted esté de acuerdo o no, ellos tienen un porqué. Ahora, lo que yo sí no veo es artistas que, por ejemplo, tienen un royalty o hay que ponerle toalla, Ah, no, conseguirle ya. niñez. Tipo de- Se de le entra un chocolate estrellato, de un solo eso ya es color. otra cosa. El ray que ellos cobran es
peor que si fuera un raid de un cristiano, de un cantante Sí, secular. con eso yo lo que me quedo, o sea, como bien tú dices de lo del tema del entretenimiento es la claridad. O sea, mientras se sea claro de que esto es entretenimiento. El problema es cuando se vende como que no, esto es una campaña tal. No. Se vende como tal. Yo te estoy diciendo a nivel de conciencia que como yo lo llegué. entendiste. Sí. Pero algo que sí me marca con las escrituras es con el tema de la necesidad y eso, de que cuando una persona iba a predicar, dice la palabra de que la iglesia lo enviaba. Los ancianos oraron y el Espíritu le dijo, sepárame a Bernabé y a Pablo, los vamos a enviar para la hora del ministerio, ministerio con los dice hecho, gentiles. sí. La iglesia los enviaba. Algo que tenemos hoy en día un problema y por eso creo que muchos pastores han puesto un fee, es que la iglesia ha dejado de enviarlos. ¿En qué? Búscatela. Tú buscas la forma de ir a predicar, vamos a montar una obra ya, resuélvete. No. La Biblia me dice de que la iglesia lo enviaba. Entonces esos pastores, muchos de esos que envían, tienden hasta a negar la fe porque dicen, ven acá, a mí la iglesia me soltó en banda. Bueno, peor que tenemos casos. Yo conozco casos de personas así, porque se supone que una cobertura o lo que sea, que yo no quiera tratar ese tema, debe de ser también en la parte económica, no solo en la parte espiritual. Si la iglesia te envía, claro, la iglesia tiene que cubrirte y tiene que sostenerte. cubrirte. Y al final, si no es un tema económico y si la iglesia puede, porque la iglesia puede, y tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo porque al final, si la iglesia prospera, tú tienes que tener todos esos documentos al nombre de la iglesia que te envió. Mira lo contradictorio que es. Entonces es un tema muy... Sí, yo creo que ya ese es otro tema para otro episodio. Pero bueno, ya llegamos al final de este episodio. Yo creo que podemos sacar breves conclusiones de mi parte. Que sepan todo lo que nos están escuchando que la prosperidad no se limita al tema económico, sino también a ese evangelio centrado en el hombre, en que tú puedes, en que siempre que hay un estorbo, es el enemigo que no quiere que tú llegues a donde... Ojo, que consiga tu meta. Que siempre el enemigo va a querer interponerse a que tú llegues a donde el Señor te quiere llevar. Pero cuando usted ve que las prédicas, las enseñanzas, una y otra vez, es más enfocado en ti, a que tú puedes lograr ser lo que tú quieras hacer y no a que tú tienes que moldear tu carácter a Cristo y que la salvación es por la que tú tienes que velar con temblor y ¿cómo es? Con temor y temblor, ¿no? Cuidar de ella y hacer la obra para la que fuimos llamados, de predicar su evangelio, hacer discípulos. Si es un evangelio diferente a esto, tiene que revisarse. Si, más allá de si te están pidiendo una ofrenda especial para que el Señor te bendiga, o sea, eso ya, yo creo que estamos claros de que es un red flag. Alerta con eso. De que si una siembra especial para que el Señor te dé sanidad, que juiga de ahí. O sea, me atrevo a decirlo abiertamente, juiga de ahí porque ahí no es. Ahora, también tenga cuidado con el tema de la prosperidad en el sentido anímico, en el sentido de que todo lo podemos en Cristo se fortalece, sacado de contexto, porque puede ser engañoso y puede sufrir una decepción creyendo en ese evangelio cuando el Señor no te prometió tal cosa que luego te puede apartar de Dios, y vemos eso muy, muy a menudo. Yo quiero agradecerle a mis amigos, hermanos, Juan y Luis Samuel por este episodio. Creo que hay otro episodio por ahí que vamos a hacer más adelante, el de uno de los ministerios de la iglesia que quedó pendiente, no nos da el tiempo, pero ya hoy cerramos el compromiso de tocarlo más adelante. Así que nada, señores, gracias por esto. Un episodio, yo creo que el más extenso hasta la fecha. No, el de Ale ganó. El de Ale... El de una novia. ¿Fue más largo de un Yo creo que sí. pico? ¿De una hora y pico? Yo creo que sí. Bueno, pues el segundo. Juan. Hermano, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, viejo. Luis Samuel, compórtate. Voy a tratar. Señor le bendiga. Chao.